Quiero decirte que mi sueño es vivir en un mundo sin guerras, sin hambre, sin desigualdades y sin violencia, donde como niñez logremos desarrollar todo nuestro potencial y cumplir con lo que anhelamos, gozar del respeto y protección de nuestros derechos humanos. Hablemos de género, el derecho a tener derechos, un espacio de análisis y proyección internacional. Este programa es auspiciado por Radio Global Coach and PNL y la Northern International University, que tiene por objetivo reflexionar sobre temas de género, a fin de contribuir a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, documentando historias de vida y desarrollo profesional en materia de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y nueva masculinidad, entre otros grandes temas de interés para la comunidad internacional. En este episodio Hablemos de Género, el derecho a tener derechos, platicaremos sobre el estado del arte de paridad en materia legislativa. Para ello, contamos con una invitada de casa, especialista en materia de paridad y derechos políticos electorales, Lorena Vázquez Correa. Feliz de tenerte en el programa, bienvenida. Antes de iniciar con nuestra charla, compartir una breve reseña curricular de nuestra invitada. Lorena es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciada en Filosofía por la misma universidad. Actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República de México. La línea de investigación que desarrolla es género y política, principalmente en temas de representación de las mujeres, agendas feministas, violencia política y acciones afirmativas. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra el libro La representación política de las mujeres en las legislaturas subnacionales en México, de lo descriptivo a lo sustantivo, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha escrito en revistas como la Revista Internacional Feminista de Política, capítulos en libros académicos y columnas de opinión, el blog de Nexos y Animal Político. Lorena, es un gusto muy grande tenerte en el programa. Gracias nuevamente por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Jesús, por el espacio. Encantada de colaborar contigo. Quise aprovechar que estás hoy con nosotros para hablar sobre el estado del arte en materia de paridad. Muchas personas se preguntarán si los minutos nos alcanzarán para hablar de este tema, pero lo que no saben es que eres un especialista en la materia. Es tu campo. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Pues México se encuentra a la vanguardia en la adopción de mecanismos para garantizar la inclusión de mujeres en todos los espacios de poder y además en garantizar que esos mecanismos se cumplan cabalmente. Con esto me refiero a que se cumplan en el poder legislativo, pero también en el poder ejecutivo, en los organismos autónomos, en los partidos políticos y en los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ¿cuál es el estado del arte en esta materia? Bueno, estamos muy contentos y contentas porque en este proceso electoral en el que nos encontramos, que fue histórico por diversas razones, pero una de esas razones fue que México eligió por primera vez de la existencia de la República Federal de México, eligió a una mujer para el Poder Ejecutivo Federal, a Claudia Sheinbaum. Además, los partidos políticos de oposición, que coincide con los partidos de más antigüedad actualmente o que contendieron por la presidencia de la República, también a una mujer para este cargo. Cumplió un ciclo completo de renovación de gubernaturas en las que se ha aplicado la paridad en gubernaturas y el resultado fue que 13 mujeres resultaron electas con la implementación de este mecanismo institucional. 13 gobernadoras en 32 entidades federativas que estarán ejerciendo el cargo, un cargo que en el que históricamente estuvieron subrepresentadas, que históricamente pues los partidos o las élites partidistas postulaban mayoritariamente a hombres. Entonces, pues también es histórico este proceso electoral por ese motivo, ¿no? Es decir, en tan solo 4 años, de 2021 a 2024, México logró un cambio drástico en la representación de mujeres en este espacio de poder tan importante, que es el poder ejecutivo en las entidades federativas, importante por la cantidad de recursos económicos que manejan, por el gran liderazgo que implica en las
entidades federativas, por la importancia que tiene para las trayectorias de las mujeres políticas, de los hombres políticos y un sinfín de razones, ¿no?, de la importancia de este cargo. Y además, bueno, me gustaría señalar como parte de este estado del arte, pues que pese a estos avances en las gubernaturas, en la presidencia de la República, también en presidencias municipales tenemos un desafío que persiste. Pese a que hay paridad en presidencias municipales, pues todavía las mujeres están subrepresentadas en la presidencia. Ocupan aproximadamente 26% de estos espacios con datos de 2021 y estamos a la espera de los datos de 2024 para ver qué fue lo que sucedió en este ámbito. Pero también quiero señalar otros ámbitos de la paridad en México, digamos, completar este escenario, que es que tenemos una presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera presidenta en este espacio, también la primera gobernadora del Banco de México, también es producto de estas políticas y de este impulso para garantizar que todos los espacios de poder se distribuyan paritariamente entre mujeres y hombres, ¿no? Tenemos una presidenta en el Instituto Nacional Electoral. Hasta 2023 hubo una presidenta en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tuvimos presidencias de las mesas directivas en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados. Pues todo esto nos habla, digamos, de la coyuntura de México respecto de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, también actualmente la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una mujer, no es la primera en la historia, pero es una mujer. Pues en este 2024 una mujer del tribunal le otorgará la constancia de mayoría a la primera mujer electa presidenta de la República, ¿no? Y además con un Instituto Nacional Electoral que también es presidido por una mujer, y pues simbólicamente con una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simbólicamente, pues los principales poderes en México están encabezados por mujeres, y eso nos habla de los esfuerzos que está haciendo México para construir una democracia paritaria. Estuvimos estos meses en un proceso electoral a nivel nacional, concurrente con elecciones locales en el país, y derivado de las últimas reformas, evidentemente un gran número de mujeres ocupará por fin, después de años y años de lucha, el lugar que les corresponde. Hay un avance al respecto, pero ¿qué pasa en los curules bicamerales para que tengamos este avance, Lorena? Yo no quiero desaprovechar esta pregunta para decir y reconocer también la importancia de estos avances. Los avances que hemos tenido, por ejemplo, en cargos legislativos, que ya se han implementado estos mecanismos institucionales desde 2014 con la reforma constitucional en materia electoral, ya se incluyó desde ese año la paridad legislativa. Entonces, tenemos más años de experiencia aplicando la paridad legislativa. Hasta 2021 se aprueba la paridad en todo, donde se amplía de cargos legislativos, se amplía todos los espacios de poder. Por supuesto, esta reforma de paridad de 2019 me parece que no hubiese sido posible si no es por la presencia o por la integración paritaria, por tener legislaturas paritarias y con legisladoras que se autoidentificaban como feministas. Y fueron esas legislaturas paritarias, producto de la reforma electoral de 2014, fueron esas legislaturas paritarias las que impulsaron la paridad en todos los espacios de poder en 2019. Entonces, en esta pregunta que me haces respecto de cómo estos cambios han sido posibles, pues me parece que no hubiesen sido posibles sin esa presencia paritaria. Y esa presencia paritaria también fue producto de un esfuerzo institucional, por supuesto, de crear leyes que desde el Poder Legislativo federal y locales para garantizar la aplicación plena de estas leyes, de la paridad de género. También de los tribunales electorales, tanto federales como locales, por garantizar que se apliquen estas leyes. Entonces, lo que hemos visto es una serie de medidas, acciones afirmativas que acompañan a la paridad de género. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral aplica paridad horizontal. ¿Qué significa esto? Que las TAS no solamente 50% sean para mujeres, sino que también la mitad de las listas sean encabezadas por mujeres. Esto maximiza las posibilidades de las mujeres de acceder a los cargos. Otra acción afirmativa que se ha impulsado tiene que ver con garantizar la inclusión de mujeres de la diversidad, mujeres afromexicanas, mujeres indígenas, mujeres migrantes. Son 5 acciones afirmativas
esfuerzo también que nació en el Instituto Nacional Electoral y en los organismos locales por garantizar que la democracia o el cumplimiento de la paridad, además, tuviera el cumplimiento de la interseccionalidad, ¿no? Para la inclusión de estos grupos. Entonces, pues esos dos mecanismos me parece que son relevantes para explicar cómo llegamos a estos escenarios de México respecto de la inclusión de mujeres. Otro aspecto que no quiero perder de vista es el activismo que se ha hecho en redes sociales, digamos, y también en las calles, ¿no? Hemos visto un activismo, hemos visto marchas en el 8 de marzo, el 8M, marchas multitudinarias de mujeres, y esas marchas van acompañadas también de un activismo en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, y este activismo, por ejemplo, la paridad en gubernaturas fue impulsado también desde redes sociales, ¿no? Entonces, no quisiera perder de vista eso, precisamente porque me parece que parte relevante de este impulso que ha tenido por parte de las mujeres institucionalistas que están en cada uno de estos espacios de poder, no solamente en el legislativo, sino en el resto de los espacios donde se toman decisiones, impulsan la paridad de género y tienen esta demanda también del activismo en redes sociales. Hay mucha más vigilancia respecto de las maneras en las que se pretende burlar la aplicación de la ley, se visibiliza, se demanda la aplicación de la ley y se visibiliza cuando no se está cumpliendo algún aspecto. Por ejemplo, si quieren hacerse pasar por mujeres para cumplir con la paridad, pero en realidad pues no están en esa situación, se visibiliza muchísimo más. Entonces, me parece que todo eso es parte de los elementos que nos explican por qué México ha avanzado tanto en términos de paridad y de inclusión de mujeres y del cumplimiento de las leyes. Hay esfuerzos de mujeres feministas desde todos los espacios de poder, desde las instituciones, desde las redes sociales, desde la academia, que han hecho posible pues esa construcción de la democracia paritaria en México. Quisiera retomar dos puntos que nos acabas de compartir, el tema de las acciones afirmativas y también la coyuntura justamente que existe para que las mujeres ocupen cargos de decisión, como lo que nos has compartido, aquellas mujeres que han estado o están actualmente en el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, en el caso del órgano electoral nacional. Pero, ¿qué hace falta, en tu opinión, para avanzar de mejor manera y con mayor rapidez en este tema? Educarnos en materia de paridad, reeducarnos como sociedad, quizá aumentar o legislar más en estos temas. ¿Por qué seguimos estando tan rezagados hablando en buscar esta igualdad sustantiva, no la igualdad formal, en igualdad sustantiva? Sí, totalmente. Esta es la pregunta obligada y por eso me parece muy importante que reflexionemos. Bueno, primero señalar que en efecto los avances en la representación descriptiva, que es la presencia de las mujeres en estos espacios de poder, eso por sí mismo no garantiza ni va a generar igualdad. Eso no le resta importancia, por supuesto, a las medidas. Sin embargo, pues es importante señalar que un esfuerzo adicional es, ya que están en esos espacios de poder, promover la agenda, hacer alianzas, hacer colaboraciones entre mujeres para promover ya no solamente la agenda electoral o una agenda política, una agenda que beneficie a las mujeres políticas de todos los partidos políticos, sino una agenda precisamente dirigida hacia avanzar hacia la igualdad. Entonces, me gustaría señalar dos cosas. Primero, hay situaciones diferentes respecto de la representación descriptiva. Mientras que en el Poder Legislativo ya tenemos más años de representación descriptiva, ahora la preocupación es por esa representación sustantiva. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué políticas promueven? ¿Cuál es el éxito de esas políticas? Pero tenemos otros espacios donde apenas estamos logrando la representación descriptiva. Apenas están llegando a esos espacios de poder. Entonces, me parece que todavía no estamos en posición para comenzar a ver pues las políticas que se están implementando o evaluarlas o evaluar esa representación sustantiva, ¿no? En particular me refiero, por ejemplo, a las titulares de los poderes ejecutivos, gobernadoras, la virtual presidenta electa, que apenas se logró, esa representación descriptiva. Entonces, en algunos niveles apenas, en algunos espacios todavía estamos luchando por avanzar en la representación descriptiva.
y en otros espacios vamos más avanzados, como en el Poder Legislativo, donde ahí sí ya podemos empezar a ver con al menos o probablemente 2 o 3 legislaturas paritarias en los congresos tanto locales como federal, porque recordemos que desde 2018 estamos hablando de legislaturas históricamente paritarias, ¿no? La del 15 al 18 decíamos es la más paritaria de la historia, luego del 18 al 21 no, más paritaria, ¿no? Entonces, digamos, son al menos 3 legislaturas de porcentajes considerables de mujeres en estos espacios, entonces aquí sí ya evaluamos la representación sustantiva. ¿Y cuáles son esos desafíos? Bueno, son importantes en materia laboral, por ejemplo, hay muchos desafíos en términos, digamos, de la agenda económica, de la agenda para garantizar la inclusión financiera de las mujeres o lo que tiene que ver con los fiscales. Hasta la legislatura que está por salir, se eliminó el IVA a los productos de gestión menstrual, por ejemplo, que esto implica que la ley de ingresos de la Federación reproducía sesgos al tratar a estos productos para la gestión menstrual como si fueran de lujo, cuando en realidad la gestión menstrual pues es un producto de primera necesidad para las mujeres o como las medicinas. Las mujeres no decidimos menstruar, ¿no? Tenemos que gestionar necesariamente la menstruación a través de estos productos, ¿no? Entonces, el Estado los trataba como si fueran productos de lujo y hasta esta legislatura paritaria que está por salir, se eliminó IVA a los productos de gestión menstrual. Y así con un conjunto de leyes en asuntos económicos, en asuntos fiscales, en asuntos laborales, que por supuesto nos hablan el Sistema Nacional de Cuidados, de las agendas pendientes en materia de igualdad entre mujeres y hombres. No omito mencionar que en el Poder Legislativo estas legislaturas paritarias sí han hecho que la agenda para la igualdad sea una prioridad legislativa. Dentro de los 3 asuntos más legislados se encuentra la igualdad sustantiva dentro de los 3 asuntos más legislados, junto con los temas de seguridad pública y junto con los temas económicos y fiscales. Entonces, digamos, el apoyo a estas políticas existe. La voluntad y estos diálogos por crear políticas fuertes, robustas, que logren cambiar la realidad de las mujeres y de los hombres y que avancemos hacia la igualdad, eso, digamos, es el pendiente más importante. Me parece que esos marcos normativos o que esas leyes sí logren realmente transformar la vida de las mujeres y de los hombres. Es la deuda que todavía persiste, pero se ha visto que hay voluntad y se ha visto que hay avances en la materia. Entonces, pues sería importante definir cuáles son esos marcos normativos que en efecto lograrían transformar la realidad de mujeres y hombres, vigilar la aplicación de esos marcos normativos y en caso de que haya que mejorarlos, pues mejorarlos y corregirlos para que logren su objetivo. Podríamos seguir hablando sobre estos temas. Sabemos que el tiempo siempre será insuficiente porque hay mucho que decir. En esta ocasión se nos acabó el tiempo, prácticamente nos quedan unos escasos minutos. Siempre que aceptes platicar con nosotros, Lorena, este es tu espacio, es tu programa y tienes abierta la invitación de manera permanente. Además, sí quisiera retomar el título del libro que escribiste, del cual me gustaría que le compartas más adelante a nuestro auditorio, porque es importante que conozcan el tipo de reflexión que pues plasmaste en ese texto. Y para cerrar, no sé si tengas alguna recomendación para las personas que nos escuchan, algún mensaje que quieras dirigir a nuestro auditorio, algo que quieras compartir. Sí, me gustaría reiterar la importancia de vigilar el cumplimiento de estas leyes, de seguir demandando el cumplimiento de estas leyes, porque si bien hay avances que estuvimos mencionando durante esta charla, sin embargo, pues esos logros no son definitivos, esos avances, esas luchas no son definitivas y siempre puede haber retrocesos e intentos por burlar la ley. Entonces, no solamente basta con llegar a este escenario en el que nos encontramos en la construcción de la democracia paritaria, sino que también hay que mantenerlo o mejorarlo, ¿no? En lo que haya que mejorar. Entonces, pues la invitación sería eso, a vigilar y a seguir, hacer seguimiento al tema para seguir demandando la aplicación plena de estos marcos normativos. Muchas gracias, Lorena, por compartir con la audiencia parte de tu trayectoria profesional y personal. Como lo dije al inicio, tenerte con nosotros verdaderamente es un regalo. Estoy seguro que tu colaboración ha sido de inspiración e interés para nuestro auditorio.
Muchas gracias.